Vamos a sacar nuestras Biblias y vamos a ir al libro de San Juan, el capítulo 10. Allí Cristo hablaba acerca de quién es el buen pastor, de quiénes son las ovejas, de quiénes son los que quieren destruir también a su redil. Y dice aquí en San Juan capítulo 10: de cierto os digo, el que entra por la puerta en el redil de las ovejas, que es, a veces le explico un poquitito para que vayamos entrando en la figura, en el ejemplo. El redil es esa, podríamos decir, manada, para que podamos entender. Es el redil, ese es el redil de Cristo. Hay otros rediles, puede haber en un solo corral 2 o 3 rediles, por eso también hay un portero y hay un pastor para cada redil. Y aquí estaba Jesús hablando, dice: el que entra por la puerta en el redil de las ovejas, perdón, lo voy a leer de vuelta. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, este es el ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A este abre el portero. ¿Vieron lo que les decía? Hay un portero y puede haber más de un redil. A este abre el portero. Y las ovejas oyen su voz. Las ovejas conocen la voz de su pastor. A sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando las ha sacado fuera a todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Continuó hablando. Dice: volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones y salteadores son, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, para matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado y el que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor. Conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, porque él estaba hablándole allí a los judíos. Y de estas ovejas que no son de este redil, estaba hablando del pueblo gentil, que era el que se iba a sumar a este redil que se llama la iglesia. Aquellos también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. Dice también en San Juan 10, 27 y 28, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen.
y yo le doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Allí en aquel lugar había personas religiosas, y no por ser religiosas eran parte de sus ovejas. Jesús estaba hablándole principalmente a estos líderes judíos que no pertenecían a este redil porque no escuchaban la voz de Él. Dentro de este cuadro encontramos también 4 calificaciones más acerca de aquellos que vienen a destruir a este redil. Estaba el asalariado. El asalariado es aquel que ve el mal y no avisa, como lo dice en San Juan 10:12, ahí nomás en uno de los versículos. Mas el ariado, que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir el lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. El asalariado es aquel que de pronto se encuentra haciendo esa obra, pero dice: esto es solamente lo que yo tengo que hacer, llego acá y nada más. Como nuestros salarios en nuestros trabajos. El extraño son los falsos pastores y falsos profetas, que los hubo en tiempos pasados y lo hay en tiempos presentes. En Lamentaciones 2:14 dice: tus profetas vieron para ti vanidad y locura, no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio. ¿Qué es lo que hacen estos falsos pastores? No descubren el pecado, no ven el mal, y a su vez están mezclados el asalariado y el extraño, porque no les importa, tienen intereses propios. Dice: y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio, sino que te predicaron vanas profecías y extravíos. Hoy en día, no hablemos del pasado, pero hoy en día escuchamos predicar acerca de lo que nuestros oídos quieren escuchar. Escuchamos prédicas acerca de incentivar, de crecer, de progresar, de que Dios te va a dar. Y sí es verdad, Dios lo va a hacer. Pero hay otra cosa que es primero, y es seguirle a Él, es oír su voz. Ezequiel 33:6, allí también habla acerca de la atalaya, de esta tarea del pastor. Dice: pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se percibe, y viendo la espada hiriere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. Demandará Dios la mano de la sangre, de la mano de aquel pastor, de aquel profeta, que no ha anunciado cuando ve el mal, no ha anunciado que viene el peligro, no ha anunciado que viene la espada. Después está el ladrón. El ladrón es aquel que quiere ocupar el lugar del Mesías. Hubo muchos que habían venido en nombre del Mesías antes. Hay de los que vienen ahora también en nombre del Mesías. Hay de los que se llaman ser el Salvador, de los que se llaman Jesús, de los que se llaman Mesías, como también lo había antes. En San Juan 10:10 dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Después, dentro de esta historia está el lobo. El lobo es otro de los que ataca a las ovejas. El lobo anda rondando siempre alrededor del redil. El lobo no come todo lo que mata. El lobo come para hacer daño, robar, destruir. ¿A quién
ataca principalmente? El lobo ataca a las ovejas más débiles, puede atacar también a las más fuertes, pero principalmente a los corderos. ¿Quiénes son los corderos? Son aquellos que recién han nacido, son los más pequeños. ¿Cuándo madura un cordero? ¿Cuándo es que dejamos de ser inmaduros en las cosas de Dios? ¿Cuándo es que aún tenemos la capacidad de entender que el lobo está cerca? Cuando dejamos de ser inmaduros, cuando hemos crecido. Aún así, tenemos la posibilidad de que el lobo esté cerca. Y dice en Efesios capítulo 4, versículo 3, y voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice, ese proceso continuará. ¿Cuál proceso? El proceso de crecimiento, el proceso de conocer a Dios. Hasta que todos alcancemos unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor. ¿Ha visto usted cristianos que después de pasar muchísimos años son inmaduros? Yo sí lo he visto. Y estos son los principales que va a atacar el lobo. Son los principales que va a atacar el enemigo. Es más, debido a su falta de fortaleza espiritual, debido a su falta de conocimiento, debido a su falta de obediencia hacia Dios, son más propensos a alejarse, aún alejarse del redil. Dice, sean maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Esto, entonces, ya no seremos inmaduros como niños. Ustedes vieron que el niño, por inocencia, por desconocimiento, comete errores. Es más, es muy fácil engañar a un niño. Pero es mucho más difícil engañar a una persona que conoce. Entonces ya no seremos inmaduros como niños. No seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. Cuando tú conoces realmente lo que Dios quiere, cualquier enseñanza no te va a desviar. Cualquier cosa que tú escuches no te vas a ir detrás de ello, sino que vas a tener la capacidad de analizarlo, de ver el peligro. No nos dejemos llevar por personas que intentan engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan verdad. Ante estos ataques, el asalariado no responde, sino que aún persiste en la falsa enseñanza y doctrina. Aquel que no es asalariado, sino que aquel que realmente ama a Dios, así como le preguntó a Pedro, Pedro, ¿me amas? Entonces ese sí va a advertir acerca de todos los males. Pero cuán diferente es el buen pastor a todos los que he nombrado. Aún llama y aprecia, y vemos ese amor hacia sus ovejas. Él las llama mis ovejas. Mis ovejas, ellas le pertenecen. Él las amó, Él mismo entregó su vida por cada uno de ellos. El buen pastor su vida da por las ovejas. Qué inmenso amor este de Jesús, que pudo ir a la cruz por cada una de nuestras vidas. Pero también veamos la característica o lo que corresponde a cada una de las ovejas. Una de las características principales de la oveja o de aquel seguidor de Cristo es que oyen su voz. Es que escuchan la voz de Cristo. Escuchan qué está diciendo. Esta es una de las primeras señales que indica que la oveja le pertenece. Ellas no conocen la voz de extraños.
pero conocen muy bien la voz del pastor. Para poder quizás entender un poco más todo esto, me puse a leer acerca de los pastores, acerca de las ovejas, me puse a ver videos, y en uno de ellos había un grupo de ovejas allí. Y de este lado estaba el pastor de esas ovejas y estaba otras personas, la cual el mismo pastor le dijo: bueno, llamen a las ovejas. Y cada uno las llamaba de la manera que quería, les decía un silbido, les gritaba, lo que sea. Las ovejas seguían comiendo ahí su pastito y estaban tranquilas. Pero después de haber probado 2 o 3 y no tener resultados, entonces ahí el pastor tan solamente hizo un sonido, un silbido, un llamado. Las ovejas se levantaron y corrieron hacia el pastor. Sus ovejas le conocen. En todas las familias, quizás hay un llamado especial, un silbido. Me acuerdo, bueno, nosotros cuando, ponele, estamos en un súper y de pronto no nos encontramos y capaz que estamos del otro lado de la góndola nada más y hacemos un sonido. Y los chicos, cuando escuchan eso, ya están atentos y empiezan a buscar hasta que nos encuentren. Mi abuelo, me acuerdo, lo llamaba. Yo conocía el silbido de mi abuelo porque así lo llamaba Rubén y a ellos. Todos íbamos por ahí. Me acuerdo del silbido del vecino. Cómo llamaba también a sus hijos. Y era distinto al de mi abuelo. Cada uno tiene el suyo. Cada familia sé que tiene una manera especial de llamar a sus hijos. Así es Dios con nosotros. Nuestros oídos están afinados solamente a un sonido, a una voz, la de Él. Ahora, cuando nuestros oídos escuchan otras voces, significa que Él no es tu pastor. Y si tuviese que hablar Jesús en voz audible, ¿no sería acaso una de las maneras? De cierto os digo, el que oye mis palabras y cree en el que le envió tiene vida eterna. Lucas 8:15, allí está hablando acerca de las semillas, de aquellas semillas que cayeron en distintas tierras. Y el versículo 15 dice: mas el que cayó en buena tierra, estos son los que corazón bueno y recto retienen la palabra oída. Aquellos que aceptan esa palabra, la retienen, la guardan. Pero es inevitable que la palabra caiga en buena tierra y no pase nada. Sí o sí, aquel que es una oveja de Cristo, que sigue a Cristo, hay cambios. En este versículo dice la última parte: y dan fruto con perseverancia. Inevitablemente, aquel que sigue a Cristo da frutos. Si no da frutos, no sigue a Cristo. Es simple. ¿Y por qué toda la vida sigo remando y peleando con los mismos pecados? ¿Por qué no puedo avanzar? ¿Por qué no puedo seguir? ¿Por qué no puedo progresar? ¿Por qué todo me sale mal? ¿Qué escuchas? ¿Qué estás escuchando? ¿Estás escuchando al buen pastor? ¿Estás escuchando sus enseñanzas? ¿Estás obedeciendo sus enseñanzas? Y dan fruto con perseverancia. Deuteronomio 28, capítulo 1, un capítulo destinado a aquellos que obedecen y a aquellos que desobedecen. La bendición que hay sobre los que obedecen y la maldición que hay sobre los que no obedecen. Pero dice el versículo 1 y 2: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra sus mandamientos, yo te prescribo hoy,
también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Pero Señor, ¿por qué yo no soy bendito? No escuchas la voz de tu pastor, no escuchas la voz de Dios, no escuchas la voz de su palabra, no le obedeces. Como decía una profesora mía, una simple regla de 3. Tú obedeces a Dios y puedes reclamar su bendición. Tú desobedeces a Dios, la maldición está marcada. Aquella oveja que desobedece a la voz del pastor ya está casi catalogada como una cabra. Las cabras también pueden comer lo mismo que ellas. También pueden estar en el mismo corral. Pero ¿sabes qué? La cabra en algún momento hace lo que quiere. Se va, desobedece. Las ovejas de Cristo oyen su voz. Y muchos conocen la salvación a una manera de que, como de oídas. Como que es una simple regla. Tú crees, el Señor hace esta oración y sos salvo. Y no es tan así nomás. Hay una oración que tiene que salir dentro nuestro. Hay una oración que realmente tiene que haber un cambio y decir yo quiero. Y ellos pueden conocer esto, conocerlo acá en la cabeza, pero no en su corazón. Vosotros creéis, no creéis, dijo Jesús, porque no son mis ovejas. Esto le decía a esos judíos que tenían la cabeza llena de conocimiento, pero no creían a Jesús, porque no son mis ovejas. Qué duro va a ser que un día el Señor te diga: no, apartaos de mí, hacedores de iniquidad. San Juan 3, 18 y 19 dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. No creer en el nombre de Dios ya es condenación. Hablando con una persona ayer, le digo: lo importante de todo esto no es venir a la iglesia. Me dice: ¿pero yo tengo que ir a la iglesia? Sí, pero lo más importante, ¿sabes qué? Es entregar tu vida a Cristo. Yo sí creo en Dios, pero ¿has entregado tu vida a Cristo? No puede ser que todos esos pecados tenga yo. No puede ser. Debes entregar tu vida a Cristo. Ir a la iglesia también es importante. Debemos creer, y por lo que creemos también actuamos y obedecemos. Porque si tan solamente nosotros decimos que escuchamos y no obedecemos, ¿qué hubiese sido de Abraham? Abraham, en Hebreos 11:8 dice: por la fe Abraham, siendo llamado, Dios habló a su vida, Dios habló a su corazón y le dijo: sal de ese lugar. Obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Fe y obediencia van juntas. No se puede separar la fe y la obediencia. Porque tú puedes decir yo creo, pero no tienes obras. Y la fe sin obras es muerta. Y salió sin saber a dónde iba Abraham. Cristo conoce a las ovejas. Cristo sabe quiénes son sus ovejas. Tiene un trato personal con cada una de ellas. Ellas conocen, y aún sus ovejas lo conocen a Jesucristo, que es el Dios que Él ha enviado. ¿Y qué es lo que Él nos da?
San Juan 17:3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Una vez que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, listo, tenemos pagado el viaje para la eternidad. No. Tienes que conocer a Cristo como tu Salvador. Tienes que permanecer en sus caminos. Tienes que vivir en obediencia, vivir a sus ordenanzas. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, a Jesucristo, a quien has enviado. Si no conoces a Dios, no tiene sentido la vida cristiana. A su vez, Él las conoce. Y los que confían en Él le conocen. Dice Nahum capítulo 1, versículo 7: Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en Él confían. Él conoce perfectamente cada uno de los que confían en Él. Me hizo acordar a esa tercera vez que le preguntó a Pedro: Pedro, ¿me amas? Había sido tan duro para Pedro después de las tareas que Jesús le daba a hacer. A pesar de que lo había rechazado, lo había negado, todavía el amor de Dios le daba para cuidar de sus ovejas. Y en esta última vez, ya entristecido, Pedro, San Juan 21:17, le dijo la tercera vez, dice: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y él respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú me conoces. Tú me conoces que ni siquiera mis palabras no pueden decirlo. Pero tú conoces mi corazón. Tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo allí, le dio otra tarea. Y si hay de los que le conocen, también hay de los que no le conocen. Mateo 7, 22 y 23 están de aquellos que han dicho: yo pertenezco a este redil, yo estoy en este redil, pero habían sabido ser cabras. De pronto gozaban del alimento del pastor, hacían lo que querían. Pero dice en Mateo 7:22: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos milagros. ¿Puede existir, podríamos decir hoy, para hablarlo más claro, una iglesia, un pastor, un profeta que no conozca a Cristo? Sí. ¿Puede existir uno que tan solamente ande por sus deseos, por sus vanidades, pero no conozca a Cristo y que haga cosas en nombre de Cristo? Sí, sí los hay. Entonces le declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. No los conozco. No los conozco porque ustedes no conocen mi voz. Ustedes no obedecen a mi voz, obedecen a cualquier otras voces. Obedecen a su pensamiento, obedecen a sus deseos. Ellos jamás conocieron a Cristo. No tuvieron un trato personal con Él. No tuvieron intimidad con Jesús. No conocieron que habían sido reconciliados por medio de la muerte de su Hijo. No entendieron. Efesios 2:1 dice: y Él les dio vida a vosotros cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados. Esta es la obra que Cristo hace. Te da vida cuando estás muerto. Esta es la obra de reconciliación allí en la cruz.
Como decía, uno de los rasgos más importantes de las ovejas es oír la voz de su pastor. Y estando seguros de que Cristo las conoce, pueden estar tranquilas. Y estar seguro, vivir en paz, también los lleva a la práctica. Y ellas siguen a Cristo. Que no consiste en seguir normas, no consiste en seguir credos, no consiste en seguir ordenanzas, sino a Cristo. Como dicen muchos, que habrá sido una de las primeras conversaciones, yo soy cristiano, quizás le has dicho, dicen, ay no, ahí te obligan a hacer tal cosa, te dicen todas las cosas que no tenés que hacer y todas las que sí tenés que hacer. ¿Sabes qué? Haz lo que quieras, pero sepa que todo tiene su consecuencia. Tú sigues a Cristo, obedeces a Cristo, vivirás en victoria, en bendición, vivirás en prosperidad y podrás reclamar todas sus bendiciones. Pero si tú no sigues a Cristo, no podrás reclamar nada de esto. Satanás ama esa clase de cristianos, entre comillas. ¿Y sabes qué? Muchas veces pone a esta clase de cristianos para obstaculizar el crecimiento de otros. Cristianos que están alejados, cristianos que se han autopercibido con algo de conocimiento, impiden que otros lleguen al conocimiento pleno de Cristo. Dios ha dejado un ejemplo perfecto para seguir. Él no dice sigue a hombres, Él no dice sigue a ordenanzas, Él no dice sigue a este tipo de leyes, no, sigue a Cristo para seguir sus pisadas, no para seguir inclinaciones propias. Estaba viendo una película y hablaban dos personas y entre ellas dos decían, ¿qué crees que hay después de la muerte? Una decía, yo creo que no hay nada. Otra decía, yo creo que hay, comenzás a vivir otra vida, te quedás con el último recuerdo. Son inclinaciones propias. Hablaba con otro muchacho y decía, yo soy bueno, yo doy a los pobres, pero tenés que conocer a Cristo, le decía. ¿Para qué? Dice. ¿Para qué voy a conocer a Cristo si yo soy bueno? Inclinaciones propias. Y no son capaces de reconocer que han fallado, que hay pecado. Tampoco debemos seguir a otros santos. Nunca vaya a decir yo sigo a Johnny. Por favor, se los pido. No tengo nada para darle yo, si no viene de Él. Si no seguimos a Cristo. Y las ovejas de Cristo se caracterizan por seguirle a Él. El Salmo 23, vayamos al Salmo 23. Dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Cuando tú sigues a ese pastor, nada te faltará. Dice, en lugar de delicados pastos me hará descansar. Una de las cosas que había visto en estos videos es que las ovejas podían mantener aún el ecosistema. Si no habría ovejas aquí en este lugar, hablando el periodista con el pastor en ese momento, ese pastor de ovejas, decía, si no llegase a ver, porque pedían que también el municipio los ayudara en el caso de que las ovejas que eran comida por los lobos, que haya un control poblacional de los lobos, que no invadan y todo, etcétera, etcétera, cosas que suceden.
Y decía él, si las ovejas no llegasen a estar en este lugar, en poquito tiempo esto sería un matorral. Si las ovejas no estarían, los lobos invadirían muy rápidamente la ciudad. Cuando estaba viendo acerca de estos documentales y viendo también en lo que conozco a simple vista, dentro de este redil podríamos encontrar las ovejas y las cabras. Usted deja una oveja en un lugar y bueno, él ya va a comer los pastitos, pero deja una cabra. Yo lo he visto en el fondo de algunas casas. No queda una planta viva. Queda todo pelado. Todo pelado. Y aún las cabras andan por arriba de los árboles, de los techos. Cabras. No obedecen la voz del pastor. Seguimos con el Salmo 23. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Sabe que las ovejas no pueden tomar aguas de corrientes fuertes de agua? Es necesario que ellas tomen aguas de fuentes que sean tranquilas. Si ellas llegasen a... Si su pelaje, si su lana se llegase a mojar, no podrían caminar después. Eso es lo que sucede en un torrente de agua. Por eso es necesario que sean llevados a aguas tranquilas. Confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temerá mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Hay bendición en seguir a Cristo. Hay bendición en obedecerlo, en permanecer junto a Él. Tendrás la provisión, tendrás lo que necesitas. Los lobos depredan, las cabras destruyen. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Si sigues a Cristo, esto demuestra que eres oveja de Él. Pero hay algo que es una seguridad para las ovejas. Ellas tienen, en primer lugar, ellas tienen vida eterna. Tú tienes vida eterna. Yo les doy vida eterna, dice San Juan 10:28. Este es un don, es un regalo, es algo que no lo has merecido, tampoco lo puedes ganar. No hay forma de ganarlo, lo recibes por fe. Dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. ¿Puede una verdadera oveja de Cristo perecer? No, no, de ninguna manera. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Cuando habla de vida eterna, no se trata de vida por un día, no se trata de vida por un año o por un tiempo. Eterna, para siempre. Hagamos de cuenta que nuestra vida está escondida en Cristo, como dice en Colosenses 3:3. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Eres resguardado, eres protegido, eres abrazado. Encontré una frase en un libro que decía, ustedes deben tener vida eterna o estará en las llamas eternas. El que cree en el Hijo tiene la vida. Y el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Cuando nosotros hablamos a alguien acerca de Cristo y se niega a conocerle, condenación hay en su vida, muerte.
porque el que le recibe, recibe vida eterna. En segundo lugar, dice ella, no perecerán jamás. Qué descanso perfecto podemos tener, ¿no? Paz para el alma. Él es fiel a su promesa. Su palabra no cambia, Él no puede mentir, Él no puede negarse a sí mismo. Así que es una verdad que tú la puedes tomar para ti. En tercer lugar, nadie la arrebatará de mi mano. Nadie. El enemigo no la puede sacar de su mano. Ello demuestra que ningún poder podrá separar del cuidado de Cristo. ¿Nos ha pasado que alguna vez hemos orado por cristianos que dicen, no, me siento atormentado, que veo cosas, que esto, que lo otro? Hemos orado y nada ha pasado. Algo hay que no has confesado. Algo hay que no querés dejar. Porque si no lo querés dejar, no pienses que vas a ser libre. Es muy respetuoso el Espíritu Santo. Él dijo, el que me ama a mí y viene a mí, no le echo fuera. 3 cosas: lo recibe, lo retiene y no lo entregará. No lo echa fuera. Pero hay algo que sí está de nuestro lado y que sí lo hacemos. Nosotros podemos negarlo. Hablando David con Salomón, en Primera de Crónicas 28:9 cuenta lo que le decía el rey David a Salomón. Y le dice, y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tus padres y sírvele con un corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todo y entiende todo intento de pensamiento. Hasta ahí vamos bien. Dios conoce todo, conoce nuestro corazón, conoce nuestros intentos, conoce aún las veces que nosotros, queriendo hacer bien, nos equivocamos. Lo conoce. Dice, si le buscares, lo hallarás. Amén, amén. Mas si lo dejares, Él te retiene. Si lo dejares, Él te está molestando todo el tiempo, que no te vayas, por favor, no te vayas. Si lo dejares, Él te desechará para siempre. Qué triste que nosotros podamos decir, Dios, para, no me molestes más, por favor. No necesito que me vengas con todo ese cuento. ¿Saben las veces que hemos hablado con hermanos de la iglesia, que por tiempo no los vemos en la iglesia? O a veces una sola vez y lo llamamos, ¿cómo estás? ¿Qué te pasó? No te vi en la iglesia. Muchas veces nos dicen la verdad y muchas veces nos mienten. Sabemos. Pero hemos llegado a hablar aún hasta con hermanos que le decimos, mirá, ¿qué pasa que no estás viniendo? ¿Te pasa algo? ¿Necesitas ayuda? No se imaginan esa prédica que nos dan. Tendríamos que anotarla y predicarla el domingo. ¿Cuánta condenación hay sobre aquellos que conocen y se apartan? Conocen y lo niegan a Dios. Obvio que donde hay luz no se van a apartar. Se han apartado de la luz. Han negado a Dios. Lucas capítulo 5, versículos 12 y 13. Allí vemos la historia del hijo pródigo. 2 hermanos que vivían en la casa del padre, podrían estar dentro de la iglesia. Podríamos decir que el menor, era uno de los que hacía todas las cosas bien. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde.
y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes perdidamente. ¿Qué hizo? Decidió apartarse de la casa del padre. ¿El padre lo retuvo? No, es tu voluntad. ¿Te quieres ir? La puerta está abierta. Como muchas veces les digo a algunos hermanos, la puerta de esta iglesia está abierta para entrar como para salir. El deseo de volver fue del hijo. Nadie quebró su voluntad. Nadie le dijo nada. Fue algo que el mismo Espíritu Santo lo habló y dijo: yo vuelvo. Yo sé que estoy mal. Yo sé que necesito a Dios. A tantas personas hablamos y le decimos: yo sé que estoy mal, yo sé que necesito a Dios, pero ¿saben qué? No quieren volver. No quieren volver. Es una pena. Es una lástima. Porque vemos cómo el enemigo destruye sus vidas por tener su propia religión, por tener sus propios pensamientos, por creer que la saben todas, por creer que la vida la tienen comprada. Y juegan con el Evangelio, juegan con Cristo, juegan con las otras ovejas. Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Qué creen que hizo el padre cuando este hijo volvió? Dice el versículo 20, levantándose, vino a su padre y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y echó sobre su cuello y le besó. Este es el Padre, este es el Dios, este es el pastor de las ovejas. Está la historia, aquel que salió a buscar esta oveja perdida, la cargó en sus hombros, dejó la 99, fue por una. Imagínate que nosotros tengamos que ir a buscar esa oveja perdida y de pronto esa oveja empieza a tirar para el otro lado. No quiero ir. No me molestes más, yo lo llamo cuando necesite. El Padre los está esperando con los brazos abiertos, con misericordia, con amor, aún para sanar sus heridas. Jeremías 2:13 dice: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no tienen agua. Me dejaron a mí y buscaron sus propias religiones, acomodando a sus deseos. Hay una oveja, una o unas ovejas, a estas que les ponen cencerros. El cencerro es al cuello le cuelgan una campanita que es mitad metal, hierro y cobre. Y la labor de estas ovejas es ayudar al pastor a localizar y a guiar a aquellas que se han apartado o que se descarrían, o aquellas que dice que le ponen también algunas que están amamantando, y allí escuchan esos corderitos y van corriendo detrás de esta oveja para alimentarse. Yo me veo más cerca de esa ovejita con cencerro, que ayuda al buen pastor, que advierte, que trata de atraer, que trata de guiar. Escuché un mensaje de una pastora. En un momento de ese mensaje, dando mensajes efusivos y cuantas otras cosas, dijo: ¿tú quieres ser pastor
pastor de animales. Digo yo, ¿cómo puede decir eso del pueblo de Dios? Si bien Jesús hacía una demostración, pero nunca llamó animales a sus hijos. No somos animales, somos criaturas de Él, somos amados de Él, somos hijos de Dios. Que muchas veces desobedecemos, que muchas veces nos manejamos en ignorancia. Dice que las cabras son más inteligentes que las ovejas. Las cabras se creen más pícaras, son tintirillas. ¿Vos me vas a venir a decir a mí lo que yo tengo que hacer? Yo hago lo que yo quiero. Pero hay un juicio de Dios que será al final de nuestros días. Y Él apartará las ovejas de las cabras. Las ovejas hicieron su voluntad y las cabras no hicieron la voluntad de Dios. ¿A dónde te encuentras? ¿Te encuentras siendo esa oveja que ama a Dios? ¿Te encuentras siendo esa oveja que oye su voz y le sigue? ¿O te encuentras siendo como esa cabrita que de pronto anda en medio del redil, pero no le importa la voz del pastor? Que muchas veces ni siquiera quiere escuchar ese cencerro, no quiere escuchar el atalaya que está advirtiendo acerca del mal, acerca de que viene el lobo y que será destruido, que está siendo destruido por el lobo. Dios te quiere que sigas sus pisadas. Te quiere cerquita de Él. Una comunión íntima. Y allí, cuando tú estás en esa comunión íntima con el pastor, tú puedes ser guiados a esos pastos frescos. Tú eres guiado a esas aguas de remanso. Hay paz, hay tranquilidad, hay bendición. Cuando las ovejas son atacadas por un lobo, sabes que aquellas que están por parir muchas veces abortan. Las que están en celos pierden su celo a causa del estrés del lobo, a causa de que se han apartado, a causa de que quizás el pastor no fue el quien les avisó. Y viven estresadas y cosas le pasan a las ovejas. Debemos ser de aquellas que a todas las advertencias obedecemos. Amén.